Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro. Esto es un programa más de Diálogo Nocturno aquí en Radio I99, en el 98.9 FM. Agradecerles a todos ustedes quienes están en sintonía nuestra en la radio y por supuesto también en nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, a quienes nos siguen y nos sintonizan a esta hora, por supuesto, en estos días en que hemos tenido mucho movimiento informativo, lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Venezuela, allá donde justamente este día jueves se ha confirmado que María Corina Machado va a ser recibida en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Recordemos que María Corina Machado había estado este día lunes justamente allá en el Vaticano reuniéndose con el Papa, una reunión privada, reservada, y por supuesto hay expectativa de lo que pueda pasar a sabiendas de que, si bien es cierto, ya Estados Unidos ha sido claro, ¿no? Por el momento entrarían en una tercera fase, la posibilidad ya de que el señor González pues, y María Corina Machado puedan asumir alguna función estatal allá en Venezuela. Por lo pronto, pues, va a haber este diálogo importante en la Casa Blanca y sin lugar a dudas vamos a ver qué ocurre. Mientras también hay las advertencias por parte de Estados Unidos con Cuba, ¿no? Un poco también esa advertencia, decía el presidente Trump que se terminó esa ayuda de petróleo de Venezuela y de plata para que le mandaban a Cuba, pues bueno, ya no va a haber más. Vamos a ver qué pasa con ese lado del planeta también, de lo que está ocurriendo al otro lado. Vamos a esta hora pues a hablar con la abogada Nunziata Valdés. Quiero agradecerle, abogada, buenas noches, le saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Leonidas? Un placer estar abogada, en este espacio. Yo la conozco a ustedes hace algún tiempo atrás, tengo 27 años en periodismo y la conozco desde mis inicios porque usted siempre fue una mujer, una activista por los derechos de las mujeres, como congresista, como legisladora justamente, que estuvo en el Parlamento, en la Asamblea, siempre promoviendo los derechos de las mujeres. Y entendemos de que ahora usted lo plasma en un libro, justamente La audacia de los sueños. Quiero agradecerle, abogada, pues, y para mí es un honor entrevistarla después de tan amplia trayectoria y con ello, pues, en esos 30 años que usted va a resumir en este libro, cuéntenos un poco, es parte de su historia, de su lucha. Este es el libro. Qué bien, muy bien, doctora, y créame que para nosotros es realmente emotivo saber de que eso queda plasmado, el trabajo suyo en un libro. Cuéntenos un poco de esta obra, abogada Valdés. Sí, muchísimas gracias, Leonidas. Efectivamente, como usted dice, pues llevo una larga trayectoria, más de 50 años trabajando por los derechos de las mujeres y consideré importante que todo ese trabajo, que no es solamente mío, es un trabajo de muchas mujeres y no pocos hombres que han contribuido a que realmente abrir caminos donde antes habían muros a grandes sectores de la sociedad, especialmente mujeres, pero sin olvidar que también hemos trabajado a favor de la niñez, de la juventud, de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Realmente el trabajo pues está digamos, exteriorizado en el libro como una forma de recuperar esa memoria histórica para efectos de que la sociedad y sobre todo las generaciones actuales, las jóvenes, conozcan que los derechos que actualmente se disfrutan en el área justamente de libertades, de capacidad de decidir por sí misma, de movilización, de poder denunciar violencia, no han sido fáciles de conseguir y que son derechos que deben de ser sostenidos y deben de ser digamos, defendidos en caso de que se los quiera revertir, porque no están escritos en piedra. Hay ocasiones que sociedades retornan a situaciones que han sido ya superadas y esperamos que eso no ocurra en el Ecuador. Pero yo quería comentarle, Leonidas, que este libro realmente está diseñado para que sea como una expresión coral, es decir, en el sentido de un coro, donde se escuchan muchas voces, porque aparte de la mía, donde yo narro los procesos en los cuales yo intervine,
me acompañan 30 voces de personas, hombres y mujeres, que fueron parte de esas luchas, que fueron parte de esos procesos, y yo consideré importante incorporarlos en el libro, en primer lugar para honrar su trayectoria, para honrar el trabajo que realizaron, y además porque la realidad, considero yo, en definitiva es una interpretación. Muchas veces lo mismo hecho es visto de diferentes formas de acuerdo a diferentes también perspectivas. Y por eso consideré importante que las personas que lean el libro no se rijan solamente por lo que yo diga, sino por lo que los otros actores, las otras personas que participaron en esos procesos también pueden aportar. Y yo creo que eso le da al libro una dimensión mucho más completa, posibilita pues tener más puntos de vista y le da también pues más valor histórico, porque Abogada, sí. aun cuando en el libro se narran los procesos que llevamos y se adjuntan digamos, las constancias de eso, en caso, vamos a suponer, de las reformas al Código Civil para que la mujer casada pudiera decidir sobre sí misma, sobre sus hijos y sus bienes, perdón, eso pues se traduce en el libro, está la Ley 43, donde se publicaron las reformas respectivas, ¿no? En Claro. ese sentido, el libro también es histórico, porque tiene, digamos, todos los documentos de respaldo de los hechos que afirmamos. Abogada, sí, y justamente quería consultarle. Usted nos hablaba de que en este libro La audacia de los sueños justamente hay 30 voces, porque usted sola no lo pudo hacer, quiso también acompañarse de Así quienes es. fueron un puntal significativo para estos cambios de la lucha por los derechos colectivos, los derechos de la mujer también. ¿Quiénes son algunas de esas voces, abogada Nunziata Valdés, para también conocer y tener una idea de quiénes son esos referentes dentro de su libro? Bueno, realmente les he pedido que me acompañen en esta narrativa, aquellos, y los incluyo en el libro, en el orden que corresponde al aporte y al trabajo que realizamos en conjunto. Por ejemplo, en el área de mujer, una de las primeras leyes que logramos elaborar y luego aprobar fue la reforma al Código Civil, el primer libro del Código Civil, que establecía que la mujer casada debía obediencia y seguimiento al marido, que el domicilio era del marido y la mujer solamente tenía derecho a estar ahí si el marido se lo permitía, que la mujer no tenía la capacidad de decidir sobre sus bienes, que pasaban a ser administrados por el marido para soportar las cargas del matrimonio, que además la mujer casada no podía salir de la casa ni del país, por supuesto, sin autorización del marido, que los hijos estaban sujetos especialmente al padre, y además también que la mujer tenía, digamos, era declarada relativamente incapaz. La ley la declaraba así, relativamente incapaz. Por lo tanto, no podía, era como un menor de edad o una persona inecta, ¿no? Había una ley Inclusive, machista, podríamos decirlo, abogado Nunziata Valdés, en ese entonces. a ver, es una ley, no es una ley, es un código que ya es un conjunto de leyes mucho más estructurado, que viene de la época romana, es decir, más de 20 siglos, que se regía por dos instituciones jurídicas. La una era la potestad marital, que eran los derechos que el marido tenía sobre la mujer y sus bienes, y otro era la patria potestad, que era el derecho que tenía el padre sobre los hijos. Esas son las leyes, ese código es el que luchamos por cambiarlo, porque realmente era totalmente contrario a los derechos humanos fundamentales de movilidad de la mujer, de libertad, de expresión, de trabajo, inclusive porque no podía comerciar sin autorización del marido. Y fíjese usted, Leonidas, que la ley era tan discriminatoria hacia las mujeres que establecía que las mujeres no podíamos ser, las mujeres, toda mujer, no solamente casada, toda mujer no podía, su testimonio no tenía valor alguno. Decía, no pueden ser testigos las personas tienen condenadas a cadena, pena extraordinaria de prisión o de reclusión, perdón. Las personas que no pueden darse a entender por escrito, y las personas dementes y las mujeres. O sea, por el hecho de ser mujeres pasábamos a ser prácticamente, nuestra voz, nuestro testimonio no tenía valor. Todo eso
y los hijos estaban como, no sé si lo indiqué ya, que estaban especialmente Por el mando sujetos del al padre. padre. Correcto. Esta ley la elaboramos el proyecto de ley la elaboré con una colega amiga, la abogada Nieves Sotomayor, y luego tuve la oportunidad de ser elegida diputada. Éramos 3 diputadas, yo era diputada suplente, las otras 2 eran principales, habían más de 120 varones, ¿no? Pero ese proyecto lo pude presentar como diputada con pocas posibilidades de que sea aprobado porque éramos minoría y además era una época muy machista, muy patriarcal, muy conservadora. Pero tuve ahí la oportunidad de que estaba presidiendo la Comisión de lo Civil y Penal el doctor Carlos Ferrer Blum, que había sido mi profesor, me tenía mucha estima, yo también lo consideraba muchísimo, y él revisó el proyecto y me dijo que estaba excelente, que lo aprobaba, dio informe favorable, y siendo él el varón que, digamos, en ese entonces, pues tenía, las mujeres no teníamos credibilidad, pues entonces él digamos, ayudó muchísimo a este proceso y yo por eso lo incluyo y lo menciono en el libro, ¿no? Y así, bueno, en este caso, el testimonio de él ya no puede estar escrito en palabras, pero tengo las fotos y tengo todos los registros de lo que él participó. Abogada, sí, justamente quería consultarle un poco el lanzamiento de la obra, cuándo va a ser, Sí, dónde va a ser, porque es importante, ¿no? Que la ciudadanía así es. también reconozca este tipo de acciones y usted como una de las promovedoras de los derechos de las mujeres de hace muchos años atrás, lo que pasa ahora, hoy en día, que siguen habiendo la violencia contra la mujer. Es decir, hay que seguir trabajando y es importante también conocer cuándo va a ser el lanzamiento justamente de su Sí, obra, el abogada. lanzamiento va a ser el 27 a las 10 de la mañana en el auditorio del MAC, del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, queda en el Malecón 2000, ¿no? Ahí los invito a todos, está abierto a todas las personas que quieran acompañarme. Será para mí muy grato poder presentar este libro que, como digo, pues recupera la lucha de las mujeres y de algunos hombres en estos procesos y que creo que es importante, ¿no? Usted acaba de mencionar la violencia contra la mujer y también debo decirle que realmente fue un área en la que más, digamos, me involucré por lo fuerte del tema, ¿no? Realmente la mujer estaba prohibido en esa época denunciar el maltrato. Ahora nosotros, evidentemente la violencia sigue porque responde a una cultura menos que antes, o sea, hay menos violencia que antes, porque antes la mujer estaba prohibida de denunciar la violencia. La ley, y además, si la mujer, por ejemplo, era violada, tenía que demostrar que era honesta para poder tener alguna sanción él o los agresores. ¿Y qué significaba que sea honesta? Significaba que no esté en el lugar con la ropa o a la hora inadecuada. En otras palabras, inclusive si el marido la asesinaba o el ex marido la asesinaba, lo que ahora llamamos femicidio, en Correcto. ese entonces se consideraba que era un crimen pasional y que por lo tanto tenía atenuantes. Toda esta situación nos llevó a luchar ya ahora en otro espacio que fue la Fundación María Guare, que yo promoví y que fui su primera presidenta, a constituir las comisarías de la mujer y la familia, que fueron el primer Ecuador a nivel nacional para que las mujeres pudieran denunciar violencia. Y cuando se pudo dar esta facilidad que antes no había, porque antes estaba más bien prohibido denunciar violencia, había tal número de mujeres alrededor de las comisarías que se crearon en las principales ciudades del país, que hubo una gran movilización social del movimiento de mujeres y creamos y se pidió la ley de violencia contra la mujer y la familia. Todos estos procesos están narrados y fundamentados en el libro y creo que realmente vale la pena conocer todo lo que implicó pues esas luchas, como digo, para reivindicarlas en beneficio de las futuras generaciones. Abogada Valdés, sin lugar a dudas, ha sido un camino largo el que se ha tenido que transitar por alcanzar Medio algunos de los siglo, derechos de las mujeres, ¿no? Y usted ha sido medio siglo. de ese parte de esa historia del Ecuador.
¿Qué siente Así usted es. al haber sido parte justamente de ese grupo prioritario de mujeres que alzaron la voz y quisieron respetar los derechos de lo que muchas hoy en día están disfrutando y gozando? Yo me siento satisfecha porque realmente considero que he cumplido mis sueños. Yo desde muy joven consideré importantísimo la lucha por los derechos, inicialmente de las mujeres. Ese fue mi primer hito, la primera mirada, porque realmente presencié, y lo menciono en el libro, una agresión tremenda de un hombre a una mujer en la vía pública, y era yo muy jovencita, recién había ingresado a la universidad, tenía 18 años, y vi como el hombre prácticamente le dio golpes, pero la botó al piso, en el piso la pateó, luego la arrastraba por los cabellos, y yo desesperada me acerqué, busqué a un policía hasta que lo conseguí, le rogué que vaya a defender a la mujer, y cuando el policía se acerca, el hombre le dice, es mi mujer. Correcto. Y el policía me dijo, no puedo hacer nada, es la mujer. Y yo dije, esto no puede ser, yo ahí mismo me prometí, dedicaré mi vida a luchar porque esto no se ha permitido, que esto debe de ser sancionado, que las mujeres no somos objeto de esa forma de atentado a nuestra integridad física, Abogada, sí. psicológica, de todo orden, ¿no? Claro, abogada. Y Entonces otro yo de los... ahora Sí, siento, contestando su pregunta, sí. ¿cómo me siento? Me siento realizada en el sentido de que he cumplido mis sueños. Y esos sueños han sido compartidos, porque como les decía antes, yo no he trabajado sola, siempre todo mi trabajo ha sido en conjunto. Y me siento tan satisfecha de ver esa solidaridad, ese compañerismo que hemos generado, y ver pues los resultados, ver que ahora las mujeres inclusive pues también logramos reformar la ley de elecciones para que las mujeres podamos estar como candidatas a los diferentes cargos de elección popular en orden alternado y secuencial, es decir, un hombre y una mujer, porque antes nos ponían en los últimos puestos y nunca llegábamos a ser candidatas, o muy pocas, ¿no? Eso también se logró, y ahora pues el Ecuador es uno de los países con más alta participación política de las mujeres digamos, en las elecciones pluripersonales, y luego se logró también que la Constitución ya se establezca la obligatoriedad de la equidad de género en todas las instituciones públicas. Son procesos que han permitido visibilizar a la mujer y empoderarla. Abogada, Y, sí, sí, justamente. Y en digamos, ese empoderamiento de las mujeres hay, por ejemplo, un acápite que tiene que ver con el ingreso de las mujeres a la Policía Nacional, entiendo también a las Fuerzas Armadas. Es decir, sí, hay así esa es, igualdad de género, porque ese era un tema así es, también que antes no era como que muy bien visto, las mujeres no podían hacer las así cosas de los es, hombres, y ahora las mujeres pueden así ser es. policías, pueden ser militares. Así es, fue un proceso de empoderamiento justamente, una vez habiendo conseguido ya que la mujer tenga derechos dentro del hogar y fuera del hogar, que pueda denunciar violencia, que pueda tener pues participación política. El otro paso fue lograr que las mujeres podamos ingresar a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas como oficiales de armas o de servicios, porque antes solamente en el área administrativa, ¿no? Pero no estaban dentro el orden Jerárquico. institucional. Y realmente fue un proceso largo, un poquito difícil, porque los entonces representantes de las 3 ramas eran opuestos, consideraban casi una ofensa que se les quisiera exigir que las mujeres también puedan ingresar. Hubieron muchas dilaciones, muchos obstáculos. Me dijeron que eso era imposible. Bueno, me hicieron recorrer en todas las áreas de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, al ejército, los ejércitos me llevaron casi al sector cerca a Colombia para que vea que eso era una selva terrible. Las Fuerzas Armadas me llevaron a los submarinos para que vea que no habían baños. Mira, abogada, no hay baños aquí en los submarinos, aquí no pueden venir las mujeres, solamente hay baños para hombres. En la Fuerza Aérea, hasta con un paracaidista me acompañó para que vean que no, o sea, ellos querían demostrar que las mujeres no podíamos hacerlo, y yo les dije, podemos hacerlo, yo lo puedo hacer, y tuve que demostrarle que sí lo podía hacer. Entonces, eso no los convenció, por supuesto que eso no los convenció. Los convenció fue que felizmente vino Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile,
En ese entonces ella era ministra de Defensa y yo sabía ya que en Chile ya estaban las mujeres en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Entonces hablé con ella como diputada, me fue fácil acceder a ella, que vino de visita al Ecuador justamente a reuniones con los ministros, con los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía, y le expliqué la situación y le pedí que me apoye. Y ella me dijo encantada, yo le voy a explicar a ellos cómo es el proceso, cómo lo hemos llevado y que ha dado magníficos resultados. Y fue así la reunión y después de eso ya no tenían argumentos, porque si ya en otros países cercanos al nuestro, con iguales características, las mujeres podían estar y no se había destruido las Fuerzas Armadas ni la policía, como me hacían creer a mí aquí. Entonces se aprobó, ¿no? Entonces realmente son sueños cumplidos y por eso yo lo digo, la audacia de los sueños, porque solamente cuando uno sueña algo, pero el sueño cuando va acompañado con un propósito de vida, si eso lo sueño y no se convierte en propósito de vida y al mismo tiempo no está la voluntad decidida a lograrlo, pues se queda una quimera, ¿no? Pero yo hablo del sueño como algo que es el motivo inicial para un proceso de compromiso, ¿no? De compromiso social. Abogada, y realmente, pues bueno, me queda un minuto, sus palabras finales justamente de esa invitación para la presentación de este libro, La audacia del sueño, que justamente, La audacia de los sueños, que justamente rememora, ¿no? Esos logros, esos sueños alcanzados por usted con ese grupo de personas, de hombres y mujeres patriotas del Ecuador, ¿no? Que pudieron también trabajar por los derechos de las mujeres. Me queda un minuto, abogada, la parte final. Bueno, desearles que lean el libro, que lo disfruten y que nunca se limiten en sus sueños, que realmente la vida, cuando tiene un propósito y un objetivo, trasciende más allá de las dificultades que todos tenemos en nuestra familia o en nuestro trabajo, porque es un propósito superior a nosotros mismos. Y el ver los resultados de esos procesos, pues es altamente satisfactorio. Las invito a todos a acompañarme también el día 27 de enero a las 10 de la mañana en el auditorio del MAC, en el Malecón 2000, y poderles entregar también pues un libro que confío pues que sea del agrado de ustedes. Ahí está la invitación. Gracias a la abogada Nunziata Valdés, activista, por supuesto, por dejar este legado, abogada. Eso es tan importante. Agradecerle a usted por haber estado aquí esta noche en el Diálogo Nocturno. Gracias a usted, Leonidas. Gracias, abogada. Ya para cerrar y para finalizar, justamente informarles que el sector productivo empresarial pues ha expresado su preocupación y rechazó la decisión de la Corte Constitucional que volvió, dicen, a darle la espalda al país. Los sectores productivos dicen que han impedido que el Estado concesione a la empresa privada los servicios de energía eléctrica. El gobierno del presidente Daniel Noboa indicó que se han impulsado acciones concretas respetando el marco institucional para garantizar la sostenibilidad de la energía eléctrica en el Ecuador, cuyo sistema fue recibido en condiciones precarias y negligentes. La decisión de la Corte, dicen los sectores productivos del país, limita la capacidad del Ejecutivo para trabajar de la mano con las empresas privadas y ha recibido críticas justamente de estos importantes sectores del país. Ahí está, hay un tema, esperemos también que haya esa posibilidad de que la Corte rectifique, que hayan cambios, que hayan reformas que permitan invertir en el sector eléctrico del Ecuador, que es tan importante. Agradecerles por su gentil sintonía, que tengan una buena noche, hasta la próxima. Esto fue Diálogo Nocturno. Buenas noches. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.